capítulo 10. Voy a estar hablando bajo un tema, las fuertes palabras en un silencio. Capítulo 10, versículo 8, cuando lo tengan puede decir amén, ay, 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 estamos listos, amén. Gloria a Dios. Leemos la palabra de Dios bajo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén o no amén. Amén. Dice así: tú me hiciste con tus propias manos, tú me diste forma. Vas ahora a cambiar de parecer y a ponerle fin a mi vida. Recuerda que tú me modelaste como el barro. Vas ahora a devolverme al polvo. ¿No fuiste tú quien me derramó como leche, quien me hizo cuajar como queso? Fuiste tú quien me vistió de carne y piel, quien me tejió con huesos y tendones. Me diste vida, me favoreciste con tu amor, y tus cuidados me han infundido aliento. Pero una cosa mantuviste en secreto, y sé muy bien que la tuviste en mente, que si yo peco, tú me vigilas y no pasas por alto mi pecado. ¿No? Pueden tomar asiento, gloria a Dios, y diga su palabra en nuestra vida, en el poderoso nombre de Jesús. Las fuertes palabras de un silencio. ¿A cuántos de nosotros no le ha pasado que en distintas oportunidades, hermanos, hemos tenido situaciones donde queremos hablar, pero no podemos hablar? Donde queremos expresar un sentimiento, pero no podemos decirlo. Donde hemos pasado situaciones, hermanos, donde queremos hablar, pero a veces las palabras que salen por nuestra boca no van acorde a lo que estamos pensando y lo que estamos sintiendo. Están acá, y a muchos de nosotros nos han enseñado en distintas oportunidades que en la casa de Dios tenemos que comportarnos muchas veces de esa manera. Y se escucha repetidamente la frase: aplaude aunque no quiera, alaba aunque no tenga fuerza, sigue peleando aunque no tengas aquello. Y mientras tú estás aplaudiendo y estás alabando, tu corazón está diciendo: quiero correr. Aló, mientras tú estás aplaudiendo, tu mente te está diciendo otra cosa, y esa batalla la vives tú internamente, y muchas personas alrededor pueden ver que quizás proyectas una alegría, quizás proyectas una felicidad, quizás proyectas algo, y cuando esa persona se te acerca te dice: wow, qué excelente, qué gozo, qué alegría, y dentro de ti tú dices: si tú supieras cómo me estoy sintiendo. Aló, si tú supieras lo que estoy pasando o lo que estoy viviendo. Y verdaderamente no han enseñado de esa forma. Pero a lo largo de la historia bíblica, muchas personas me han hablado de Jesús, hermano. Y me han enseñado a ver a Jesús en distintos libros de la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, como una sombra profética de las cosas que habían de venir, el cumplimiento de lo que había de venir. No han hablado de Jesús en el libro de Génesis como aquel que creó, aquel que hizo todas las cosas, en el libro de Éxodo como aquel que estuvo en la peña, que mientras Moisés le pegaba a la peña, le estaba pegando a Cristo, porque Cristo era la tipificación de la peña. No hablan en el Génesis también cuando cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo allá en el monte, dice que Jesús era ese cordero que iba subiendo por el otro lado de la montaña, que cuando se enredó con la salsa le dio la libertad de no morir a Isaac, pero para él entregarse como sacrificio. ¿Cuántos están acá? Y a lo largo de la Biblia nos hablan de Jesús en muchas oportunidades, y ciertamente aunque no hablaban de él, Jesús no decía nada. Ya su nombre. En el libro de Isaías habla de Jesús que como cordero fue llevado al matadero, que enmudeció, que no abrió su boca. Pero una cosa yo sí tengo cierta, hermano, y es que a lo largo de mi trayecto en los caminos del Señor, yo le he preguntado a Jesús, hay una palabra que marca mi vida y quiero compartirlo con ustedes. Hay una palabra que yo no he entendido, pero quiero compartir en esta hora. Y es que la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando tú estudias la palabra destitución, la palabra destitución tiene una raíz que significa no alcanzarte el estándar necesario para la salvación. ¿Están acá? Dice: por cuanto todos pecaron, todos han sido destituidos. Y si el estándar necesario para alcanzar la salvación tiene un nivel, entonces dice que todos estábamos por debajo de ese nivel. ¿Me siguen o no me siguen? Todos estamos por debajo de ese nivel, pero Cristo vino a cumplir el estándar que el Padre estaba demandando para poder alcanzar nosotros la salvación por medio de Él y por medio de Cristo Jesús. Ahora nosotros somos salvos, ¿sí o no? Pero yo le voy a decir algo, hermano. ¿Cuántos de nosotros hemos aprendido a ver a Jesús como hombre?
¿Cuántos de nosotros hemos aprendido a ver a Jesús como débil? Hemos aprendido a ver a Jesús como aquel que quizás no quería hacer lo que quería hacer. No han enseñado que Jesús en el Getsemaní operó de una forma donde lo que estaba pidiendo, lo que iba a pasar, era tan agonizante para su vida que de su sudor salían como gotas de sangre. Y hasta los científicos han estudiado ese acontecimiento y han llegado a la conclusión que el trauma psicológico que estaba experimentando Jesús en el Getsemaní era muy fuerte, era muy grande, y a su nombre. Era un trauma extremadamente grande lo que estaba viviendo Jesús en el Getsemaní. Cuando yo veo la historia de Jesús, yo veo un hombre formado de favores, ¿sabes? Yo veo un hombre formado de la gracia. La Biblia dice que la gracia fue depositada sobre él. Y ¿sabes algo? No hay nada más hermoso que tener la gracia, porque la gracia embellece el rostro. Aló. La gracia hermosea al rostro. Así que deje de ser desgraciado para que empiece a ser hermoso, aleluya, para que su rostro empiece a verse diferente. La gracia tiene unas cosas tan especiales, hermano, que hace que el que no te quiera dar te dé, que hace que el que no te quiera bendecir te bendiga. Yo no sé si usted ha podido experimentar en su trayecto que la gracia sea depositada sobre usted, pero hay cosas que con la gracia usted compra sin tener plata. Y a su nombre. Hay cosas que la gracia hace en tu vida tan extraordinario. Miren, mi hermano, yo creo que Jesús, aunque tenía un tesorero que lo robaba y aunque tenía muchas cosas que le dieron de su niñez, lo que más bendecía a Jesús era la gracia que el Padre había depositado sobre su vida. La gracia hace que las puertas se abran. La gracia hace que las personas, como repito, que no te querían dar, empiecen a darte. Y sobre Jesús estaba depositada la gracia misma. Aló. Jesús caminó en la tierra con la gracia. Desde el momento que Jesús se bautizó, que se oyó en el cielo las palabras del Padre que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Sobre Jesús caminó una gracia extraordinaria que hacía que hasta los ricos le llevaran a él muchas cosas. Hay algunos que te miran a ti, pero no miran lo que Dios ha hecho contigo. Hay algunos que miran al hombre, pero no miran la gracia depositada en el hombre. Hay algunos que miran su naturaleza, y en este tiempo tenemos personas que predican a Jesús sin gracia. Aló, predican a un Jesús que no tuvo gracia en sí, porque lo ven como el ser más pobre, como el ser más miserable, como el ser que no tenía nada, y se agarran de textos bíblicos sacados del contexto que dice que la zorra tiene su guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reposar su cabeza, y dicen: sí, por eso Jesús era pobre. Están acá. Pero de un lado o del otro lado siempre vemos la naturaleza de Jesús como hombre, y también la vemos como Dios. ¿Están acá? La vemos como Dios por los milagros y las proezas que hacía, y la vemos como hombre porque sentía, lloraba y comía. ¿Así que no me siguen? ¿Están acá? Tranquilo, que esta es la introducción para lo que quiero llevarlo, para donde lo quiero llevar. Cuando nosotros leemos el libro de Job, que es la cita que acabamos de leer, encontramos que Job tiene una particularidad muy grande, mis queridos hermanos. Y no voy a hablar del personaje de Job como tal, voy a hablar de la particularidad del libro. ¿Ok? Porque algunos historiadores, mis queridos hermanos, han determinado que el libro de Job fue escrito antes del libro de Génesis. Como dato curioso, ni siquiera está en el canon bíblico como en el orden como primero. Y a pesar de ser escrito antes que el libro de Génesis, no está puesto como primero, sino que está puesto mucho más adelante, y a su nombre. Y cuando empezamos a leer la Biblia, empezamos a leer en el libro de Génesis la creación de Dios, la caída del hombre y todas las cosas. Y parece ser, mis queridos hermanos, que desde el Génesis ya estaba plasmado el plan de la salvación y la redención para la humanidad. Aló. Desde el Génesis ya empezamos a ver cómo Dios ya tenía un plan trazado para redimir a la humanidad. Pero me llama la atención que Job no leyó la Biblia, pero Job conocía quién era Dios. Te explico. Si Génesis fue escrito después de Job, Job no había leído la Biblia, no había leído el Pentateuco, no conocía las leyes, pero Job había oído de Dios. Y Job seguía principios de Dios. Aleluya. Job era tanto los principios que seguía, que decía que él ofrecía sacrificios por si acaso sus hijos en alguna de sus fiestas habían pecado contra Dios. Job tenía un temor sin haber leído la Biblia, Dios mío.
Job tenía una característica, mis hermanos, que cuando yo empiezo a leer el libro de Job, desde la revelación que Dios me ha estado trayendo o la iluminación que su Espíritu me ha estado dando, Job no tiene sentido. ¿Aló? La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, que alguien tuvo que haberle predicado a Job para que Job actuara como Job actuaba. Pero encuentro que como antes de la Biblia no hubo libros sino Job, a Job no le predicó nadie. Y a su nombre. Pero Job se comportaba como uno que le fuera predicado. Ahora, yo le voy a decir algo, mis queridos hermanos. Cómo Job sale de la Biblia, pero introducido a la Biblia. ¿Puedo soltar una locura aquí? Sí, acá puedo soltar una locura. ¿Sabe algo, mi hermano? El juicio viene no por los pecadores, sino por el justo. ¿Aló? El juicio viene no por los pecadores, sino por el justo. Pregúntame por qué. Le voy a hablar primero como agente natural para que me entienda lo espiritual. Cuando tú estás en tu salón de clase y la profesora te había dicho que tenían que entregar un trabajo, que tenían que hacer una tarea, y como la mayoría no lo había hecho, todos se ponían de acuerdo para decirle a la profesora que no habían hecho la tarea, que no podían hacerlo, pero de repente siempre salía uno con cara de ru, que decía, se quedaba callado en la reunión, no participaba en la reunión, pero en el momento que la profesora preguntara quién hizo la tarea, se ponía de pie y entregaba. Y por esa persona que se ponía de pie y entregaba la tarea, todos los demás raspaban. Porque si ninguno se fuese puesto de pie y fuera entregado la tarea, el profesor se fuera cuestionado su método de haber enseñado y fuera dicho el error no es de los alumnos, el error es mío. Pero en el momento que uno se paró y entregó la tarea, todos los demás dijeron, ¿sabes qué? No pudieron hacerlo, pero fue por su responsabilidad, no porque yo lo enseñé bien, porque hubo uno que dijo que sí se podía hacer. Entonces el juicio no vino por los que pecaron, sino que vino por el justo. En el libro de Génesis encontramos el diluvio. Y en el diluvio toda la tierra había fallado, toda la tierra había pecado, pero encontraron a Noé. Y por culpa de Noé fue que vino el diluvio, para que Noé no se dañara con los demás. Y a su nombre. El problema es que tú, que estás aquí en Milagro de Salvación, tienes que tomar una decisión. A veces la integridad cuesta la crítica de los que no quieren serlo. Dios mío, a veces la lealtad cuesta la crítica de los que en su corazón están pensando traicionar. Dios mío, a veces la integridad cuesta que aquellos que tú sabes que están maquinando el mal en contra tus líderes, en contra las cosas, Dios mío, de la casa, yo no sé cómo me estoy metiendo por ahí, a veces mantenerte íntegro te va a llevar a tomar una decisión, o permanezco haciendo las cosas bien, o soy parte del montón, aleluya. Yo no sé a quién estoy hablando en esta hora, pero déjame decirte algo, Dios no te llamó a ti por ser parte del montón, Dios te llamó a ti, te seleccionó cuando el montón no te quería. Entonces tienes que saber que aún la corrección pastoral o la corrección del Padre viene no por los que fallaron, sino porque hubo uno que dijo sí se pudo cumplir la tarea, sí se pudo cumplir la asignación, aunque muchos no querían. Mira, yo estuve de pie, yo sí hice el matutino, yo sí fui a evangelizar para la cárcel, yo sí fui y hice el trabajo. Entonces, por cuanto todos pecaron, ¿quién no había sido destituido de la gloria de Dios? Hay que ponerse de acuerdo. Porque Dios no va a tomar por inocente al culpable. Amén. Así de sencillo. El problema que tiene usted y que tengo yo para meterme en el paquete es que Dios no se va a negar a sí mismo. Es decir, que si todos somos pecadores, borrón y cuenta nueva
nueva, papá. Es necesario levantar otra generación, es necesario levantar a los más. Incluso cuando Moisés estaba allá en la montaña junto a Dios, hablando acerca del pueblo, Dios le dijo a Moisés, mira Moisés, tu pueblo se rebeló contra mí, vamos a quitarle, yo te traigo otra nación. Y Moisés dijo, no, con uno. Ahora, escúchame algo. Todo porque Job está antes del Génesis. Porque antes de darle sentencia a un juicio, tenía que haberse encontrado un justo. Tranquilo, que eso no lo van a entender ahorita. Escuche, lo que te vengo a decir en esta hora es que antes de que tú pecaras, antes de que falláramos delante de Dios, ya Dios tenía algo preparado para restaurarte y para levantarte. Dios lo que está esperando es tu decisión. Dios lo que está esperando es que Él sabía que tú ibas a fallar, aleluya. Que Él sabía que tú lo ibas a negar. Que Él sabía que tú ibas a hacer todas esas cosas. Y Dios se proveyó de sí mismo a un justo, a un recto, a un íntegro para llevar tu carga y tu pecado a la cruz del Calvario. Y así no. Pero ¿por qué el tema se llama las fuertes palabras del silencio? Porque ciertamente, hermano, antes de que pasara lo que pasara, antes de que se le fuera revelado a Moisés el Génesis, ya Job había pasado lo que había pasado. Y cuando tú empiezas a leer el libro de Job, lo primero que dice Dios es que Job era varón íntegro, justo, recto, perfecto delante de mí. Y Dios mismo alardea de Job con Satanás. Dios mismo alardea de Job con el adversario. Y el adversario se presenta delante de Dios con la reunión que tenía y le dice Dios a Satanás, ¿de dónde viene? Y él le dijo, vengo de rodear la tierra y andar por ella. En pocas palabras, vengo de tomar posesión de todo. No hay nadie en la tierra que te adore. No hay nadie en la tierra que crea en ti. No hay nadie en la tierra, todos están perdidos. Pero viene Dios y me gusta lo que dice. No has considerado a Job. No has considerado que todavía hay uno que no ha doblegado su rodilla. Todavía hay uno por la cual la humanidad puede ser salva. Y a su nombre. Ahora, la palabra que Dios dice de Job no la puede decir de todo después de Adán y Eva. La palabra que Dios dice de Job no la puede decir de todo después de Adán y Eva, porque después de Adán y Eva, a causa de su pecado, en la naturaleza del hombre está alojado el pecado. Esas palabras se pueden decir después de Cristo, porque por medio de Cristo, el segundo Adán, la naturaleza de nosotros cambia. Pero antes de Cristo, eso no se podía decir. Y me encontré con un problema, mi querido hermano, muy grande. Que Job también fue una sombra profética de lo que Cristo padeció en la cruz. Y entonces me encuentro que el libro de Job empieza a tener sentido. Porque cuando Dios habla en la forma material refiriéndose a Job, en la forma espiritual se está refiriendo a su hijo. Y cuando Dios le está diciendo a Satanás, no has considerado a mi hijo, lo mismo lo hizo con Juan el Bautista. Juan el Bautista, hermano, esto está tremendo. Porque usted lee la Biblia y usted lee ya la revelación dada, pero a estos hombres no se les había sido revelado lo que usted ya se les ha revelado por el Espíritu Santo. Juan el Bautista estaba bautizando a alguien que no conocía y no había visto, pero escuchó una voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Hasta Juan se le tuvo que revelar que Cristo, Jesús, no Marco Antonio Solí, el que estaba en Campilla de su casa, no. Estoy hablando de Jesús. No el preso homosexual
sexual que pintó Leonardo da Vinci en la obra que tienen en la estampilla. No estoy hablando de ese Jesús. Estoy hablando del Jesús real. Estoy hablando de Jesús que las naciones no quieren. Estoy hablando de Jesús que las naciones no querían. Aleluya. Estoy hablando de Jesús que prácticamente el sistema lo aborreció porque no predicaba como ellos querían que predicara. Porque no hablaba como él quería que ellos hablaban. Cuando Dios se refiere a Job, se está refiriendo a la persona de Jesús mismo. Le está diciendo a Satanás, aunque toda la humanidad la tenga bajo tu control, yo voy a proveer uno que tú no puedes tener. Y ahí es donde empieza Satanás a decirle, claro, ¿cómo lo voy a tocar? Si lo tienes rodeado, lo tienes cercado, la gracia está sobre él. Se acerca un demonio y lo expulsa. Tiene una vida llena de testimonio, llena de integridad. ¿Cómo voy a tocar a tu hijo? Ahí es donde Dios dice, bueno, vamos a quitar todo el secreto para ver si me entiende. No sé si alguien está entendiendo lo que yo estoy hablando. No sé si alguien está entendiendo lo que yo estoy hablando en este video. Lo que conocemos por Mel Gibson como la pasión de Cristo es la ilustración material y audiovisual del libro de Job. Porque lo que Cristo no decía con sus palabras mientras iba a la cruz, en Job se ve reflejado los pensamientos de un hombre padeciendo siendo inocente. Cuando tú lees el libro de Job en el capítulo 10, versículo 8, bajo la óptica que te estoy presentando, escucha esta palabra que es muy diferente de la lectura inicial, aunque es la misma. Tú me hiciste con tus propias manos y tú me diste forma. Vas ahora a cambiar de parecer y a ponerle fin a mi vida. Recuerda que tú me modelaste como al barro. Como al barro, o sea, lo que hiciste con el hombre, lo hiciste también conmigo. Vas ahora a devolverme al polvo. No fuiste tú quien me derramó como leche, quien me hizo cuajar como queso. Fuiste tú quien me vistió de carne y de piel. Aleluya. Quien me tejió con huesos y tendones. Me diste vida, me favoreciste con tu amor y tus cuidados me han infundido aliento. ¿Quién está diciendo esas palabras? ¿Aló? ¿Quién está diciendo esas palabras? Cuando nosotros tenemos el sentido material y literal, decimos, oh, estaba hablando. Pero cuando nos metemos en el sentido espiritual, vemos a Jesús hablando. Y a su nombre. Y a su nombre. Ahora, ¿por qué es tan difícil digerir algo como esto? ¿O por qué quizás es tan complicado? Porque sabe algo, a ninguno de nosotros se nos va a pasar por la mente de que Jesús, en el transcurso de lo que fue de la cruz, experimentara en su carne el sufrimiento. Porque todavía tenemos una mentalidad de que aunque lo vemos como Dios y como Jesús, como nuestro Salvador, se me olvidó que fue 100% hombre también. ¿Aló? Porque para que Jesús pudiera ser el camino, la verdad y la vida que nos trajo la salvación y que por medio de él tenemos la salvación, también tuvo que bajar al estándar donde estábamos nosotros. Y de ese estándar, subirlo justamente con él. Porque aunque todos pecaron, pero ese pasaje no se le aplica a Jesús. Porque en él no se había falla. Pero sin embargo, dice la Biblia que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Es decir, que aunque él no tenía necesidad ni culpa de pasar lo que pasó, el propósito de Dios en su vida fue tan grande que hizo que todo el pecado de la humanidad se depositara sobre Jesús, estuviera en la persona de Jesús. Pero como un hombre que caminó en integridad está padeciendo como un pecador, o está pasando, o está llevando la culpa del pecado que tú y yo cometimos.
Y esto es tan tremendo, mis queridos hermanos, que aún los amigos de Job no entendían lo que él estaba pasando. Es más, les voy a decir algo. Job expresa una palabra tan impresionante que dice que si así él fuera pecado, no merecía estar pasando lo que está pasando. Lo veo como muy serio. Ya su nombre. Dígame por favor cómo le dicen a Harry cuando está predicando. Predíquenme por favor. Aló. Una cosa que a nosotros nos cuesta asimilar es que Jesús fue hombre. Porque es más fácil para nuestra naturaleza. Dios mío, lo digo. Es más fácil para nuestra naturaleza pecaminosa separar a Jesús del ser hombre, porque sentimos que hay una justificación para nuestro pecado por pecar. Repíteme esto, por favor. Es más fácil para nosotros, escuche bien, es más fácil para nosotros ver a Jesús como Dios y justificar nuestro pecado porque Él no sintió lo que tú estás sintiendo ahorita. Porque todavía, Dios mío, porque todavía dentro de tu subconsciente dices, ¿él era el Hijo de Dios? Por supuesto que Él no podía pecar. Por supuesto que Él no podía fallar. Porque aunque nos llenamos la boca de boca para afuera diciendo que Jesús fue hombre, tú jamás lo compararás contigo. Cuando yo empecé a ver esto, hombre difícil de llorar, soy yo. Y cuando mi hija falleció. Pero cuando yo empecé a ver esto, y empecé a ver a Jesús como un hombre igual a mí, yo llegué a una conclusión que lo que está diciendo Job, yo, no vaya a estar predicando esto por allá. Estoy hablando aquí entendido. Yo llegué a una conclusión que lo que está diciendo Job fue lo que pensó el hombre llamado Jesús en la cruz del Calvario. Pero su boca estaba en silencio. Y cuando tú lees el libro de Job, Job dice unas palabras y dice, ¿cómo quisiera yo que hubiera un mediador entre él y yo para que me explicara por qué estoy pasando lo que estoy pasando? Y las palabras que yo encuentro a Jesús en la cruz es, Padre mío, ¿por qué me has... Poderoso. ¿Por qué me has abandonado? Cuando yo encuentro el hombre de Jesús en un estado de desespero, siendo latigado sin saber por qué está siendo latigado. Nosotros por medio del Espíritu Santo tenemos la revelación de saber que Él era el Mesías. Yo te voy a decir algo. ¿Lo digo o no lo digo? Hay veces que tú hablas de parte de Dios sin saber que Dios te está hablando a través de ti. Pero cuando no pasa eso, eres tú. De hecho, cuando vemos en la Biblia habla de un sumo sacerdote que profetizó sin saber que estaba profetizando. Este hombre dijo, es mejor que una nación muera por un hombre. Perdón, es mejor que un hombre muera por una nación y no una nación por un hombre. Y la misma Biblia dice que él no sabía que estaba profetizando. Ahora, ¿tú estás listo para aceptar una realidad de que Jesús como 100% hombre padeció y vivió algo por la... ¿Te lo digo o no te lo digo? Hablando de la predestinación. Y no es difícil hablar de Judas. Porque todo lo que vivió Judas
Ya estaba escrito que Él lo iba a hacer. Judas no había llegado a escena, pero ya estaba escrito que por unas monedas lo iba a traicionar. Ya ves. Ay, Padre. Ya estaba escrito que era el varón de perdición. Pero yo le pregunto, ¿Judas sabía eso? ¿Pero qué es? Judas sabía que él era el varón de perdición. Ya su nombre. Para que la salvación pudiera ser completa. Mira, es más, te voy a decir algo que le dice el mismo Juan. Dice que si todas las cosas que Jesús hizo se fueran escritos, no hubieran libros, cabieran en ningún lado. Y hay una cosa que te voy a decir más tremenda. El problema de que yo tengo con Jesús no es el tiempo que duró en el ministerio. Uno dice que fueron 3 años, otro dice que 1, etcétera, etcétera. Lo importante es que estuvo en el ministerio. Mi problema con Jesús no es el tiempo del ministerio, sino la cantidad de años que tuvo antes de estar en el ministerio. Porque si antes como niño fuese pecado, ¿de qué fuera valido su tiempo en el ministerio? Aló. Admiramos el tiempo público del ministerio de Jesús. Y en este tiempo seguimos cometiendo los mismos errores. Porque en este tiempo valoramos la media hora de predicación del pastor Eduardo, pero no sabemos el secreto que vive. Y aplaudimos y admiramos el tiempo de predicación de un hombre. Pero si nosotros pudiéramos ver su vida privada. Ay, Dios mío. Aló. Podemos admirar la media hora que le permiten a Ruth dirigir con la vocalista. ¿Cierto? Y las otras 23 horas que está en su casa, sin contar los días que no hay servicio. ¿Sabes tú cuántas veces ha querido decir no quiero seguir haciendo? Yo creo que alguien entiende lo que yo estoy predicando en esta hora. Yo quiero que alguien comprenda que Jesús, quiero romperle el orden a alguien, porque si tú entiendes que Jesús fue hombre igual que tú, dejaría de ser tu motivo de lado. Si tú entenderías que Jesús fue hombre como tú y como yo, dejaríamos de hacer lo que hacemos en el secreto. Porque entenderíamos que muchos no se podrían salvar por los errores que estamos cometiendo hoy. Aló. Cuando tú lees el libro de Job, nos dice algo impresionante. Hermano, es que solamente el Espíritu Santo tuvo que haber hablado por medio de Job. Cuando Job dice, así Jehová me matare, seguiré confiando en él. Cristo en la cruz, cargando el pecado de la humanidad. ¿Tú crees que fue él el hombre de Cristo que habló cuando dijo yo tengo poder de tomar mi vida y quitarme? Si por un momento Cristo en la cruz pensaría, lo digo yo, no digo que es fácil, tú decides bien. Y si no me resucita,
Aló. Cristo tuvo que aprender obediencia. Tuvo que aprender sujeción. La Biblia dice que el niño crecía en conocimiento, es decir, la humanidad le estaba enseñando al niño cómo ser hombre. Padre, Dios. Y para nosotros es fácil predicar. El omnipresente se tuvo que sujetar a un vientre de madre. El omnipotente tuvo que hacer todas estas cosas. Hermano, yo le voy a decir algo. Y se lo voy a decir con toda la libertad. Hay veces que por tu experiencia, tú solamente con ver a la persona le dices lo que va a hacer o lo que está haciendo sin necesidad de que te lo diga, porque tu experiencia te hace ver que por la conducta tú también fuiste así. O conociste gente que lo hicieron así y tú le expresas. En la rama de la psicología tú puedes detectar el comportamiento de una persona por su conducta, por su forma de ser. Cuando lo espiritualizamos le llamamos ciencia o le llamamos discernimiento de espíritu. Y hubieron cosas que Jesús conocía porque Jesús vivía en esa área. Cuando yo veo a Jesús y lo veo que es un hombre, escuche bien, que en la cruz estaba padeciendo siempre un ser. Y leo el libro de Job, que fue escrito antes de que el Génesis estuviera. Yo veo los pensamientos de ese hombre de fe. Ahora, entendiendo esto, ¿quiénes tú crees que representan esos tres amigos? Aló. Hermano, cada vez que tú lees, y yo voy a tomarme el atrevimiento de hablar acerca de un poquito acerca de los discursos de Job. Job 19 dice esto: ¿hasta cuándo vas a estar atormentándome y aplastándome con sus palabras? Una y otra vez me hacen reproche, descaradamente me atacan, aun si fuera verdad que me he desviado, mis errores no son asunto mío, y quieren darse importancia a costa mía y valerse de mi humillación para atacarme. Sepa que es Dios quien me ha hecho daño. Mira, lo hemos hablado de él en distintas oportunidades para referirnos a que, bueno, hay gente que te va a criticar porque no entiende que es Dios que te está metiendo en el proceso, aunque tú seas inocente, aquello y lo otro. Pero ahora que yo veo a Jesús siendo crucificado, padeciendo lo que estaba padeciendo, antes de que el Génesis fuera revelado y la caída del hombre fuera manifestada, yo digo, aquí todo está escrito. De hecho, la Biblia nos dice que lo que es ya fue. Y no hay nada nuevo que ya no haya pasado. Simplemente que como hombres no vivimos lo suficiente para ver el patrón en la historia. Nuestros días se han acortado para no ver ese patrón en la historia. De que lo que creemos que ya fue, ya ha pasado. ¿Cuántos de nosotros estamos listos, hermanos, para conocer la verdad? ¿Cuántos de nosotros estamos listos para conocer el camino? ¿Cuántos de nosotros estamos listos para recibir la vida? Hay algo, hermano, que tiene que entender. Y es que si esto no se revela, de que Cristo fue tan hombre como tú y como yo, siempre vamos a tener la necesidad de fingir. Escuche bien, de fingir que estamos haciendo las cosas bien, cuando sabemos realmente que estamos haciendo las cosas mal. No, yo le estoy dando serio a ustedes, le estoy dando un paso.
¿Están acá? Si Cristo es hombre, como usted y como yo, ¿quién se sabe? Si Cristo es hombre como usted y como yo, con necesidades, con padecimientos, con todo este tipo de cosas que nosotros vivimos, ¿quién se sabe? ¿Quién está caminando, como dice la Biblia, hacia el estándar del varón perfecto? Padre, bien herido, ninguno. ¿Quién puede separar la religiosidad de la espiritualidad, Padre, de la realidad? Este pueblo de Dios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque tiene como temor de mí el mandamiento de hombre. Y es fácil espiritualizar a Dios, pero decir que Dios fue hombre como tú y como yo, nos destruye. Nos destruye. Porque hasta aún el idólatra, cuando ve un yeso que no se mueve, que no habla, que no hace nada, lo ve superior a sí mismo. Y por eso lo adora, porque lo ve superior a sí mismo. Y dobla rodilla. Y tenemos tanto conflicto con admirar, respetar, honrar la vida de tu hermano o incluso de nuestros pastores, porque lo ves igual a ti. Aló. Pero si tú entendieras que Jesús fue igual a ti, lo adorarías. Lo mirarías de la misma forma. Lo amarías. Cuando Isaías habla acerca de Jesús, dice que él quedó para ser aborrecido por las naciones. Si ahorita hay un conflicto, hermano, en el subconsciente de la persona porque tienen un trauma, porque han dicho por ahí que Jesús era negro. Y si el solo hecho de saber que Jesús era negro te irrita el espíritu, si el solo hecho de saber de que no era rubio, como te lo cantaban en los coritos, si el solamente hecho de saber que la imagen que tú venerabas durante tanto tiempo era un homosexual que era novio de este hombre que lo pintó en la cárcel, que el mismo Marco Antonio Solís dijo que por qué Carrizo me adoran a mí, sino que dice tu esposa por una imagen. Usted no sabía que uno de los pleitos que está por ahí es Marco Antonio Solís. Hay una estampilla de él y una foto del hombre, ¿vale? Con el pelo largo. Y la gente rezando la vida de Marco Antonio Solís. Es fácil, hermano, porque estamos diseñados, escuchen, en una estructura tan piramidal, que siempre tendemos a ver a las personas que miramos por encima de nosotros. Pero lo terrible es que Jesús, cuando vino a la tierra, Jesús siempre quiso ser como Dios. Por eso es que a veces somos como tipos, somos como Batman, ¿sabes? Sí, en serio, somos como Batman. Yo no escucho una predicación a veces, me dio mucha risa y me gustó. Somos como Batman porque nosotros somos seres humanos que queremos aparentar ser superhéroes. Y nos vestimos de cristianos, ponemos una Biblia y nos vestimos de unas cosas para aparentar a lo que no somos y nos valemos de artefactos y de cosas para poder cumplir una misión. Pero Jesús es como el tipo Superman, o sea, el hombre tenía todos los poderes y quería parecerse a los humanos. Trabajar en una impresora, en una empresa, usar lentes, tener una vida.
Esto fue una madrugada, hermano, estaba hablando con un amigo que está en Estados Unidos y empezamos a leer un poco acerca del libro de Job. Y me impresionaba porque mientras más leía, lo más lágrimas se me salían. Y mientras más leía, lo más pecador me sentía. Más miserable me sentía. Bueno, si usted pudiera entender lo que le estoy diciendo. Muchas veces la religión se ha convertido en un veneno en mi vida porque me hace creer algo que no soy. Porque si fuera real, si fuera genuino, viniera corriendo a los pies del maestro cada vez que escuchara su voz. A veces nos parecemos al hombre que estaba sentado delante de Jesús. ¿Qué decimos? Si tú fueras profeta, supieras quién te estaba lavando los pies. Y Jesús le dijo: llegué a tu casa, no me atendiste, no me recibiste, no me abriste la puerta, no me lavaste los pies, no hiciste nada. Pero esta mujer ha entendido. Por eso es que el que más peca, más se le ama. El que más ha pecado, más entiende lo que es la misericordia. ¿Aló? El que más ha fallado, más entiende lo que es la misericordia. Y quizás entiende la misericordia no porque se la brindaron a él, sino porque la esperó y nunca la recibió. Y no quiere hacer con otro lo que hicieron con él. ¿Aló? Hermano, si usted observa la visión del milagro de salvación o la visión de fuente del reino, son muy distintas a las visiones de los pastores donde nosotros nos congregamos. ¿Y sabe por qué? Porque por naturaleza no queremos hacer lo que no hicieron con nosotros. Tío, peligroso. Pero esa misma visión mal direccionada puede causar estragos. Pregúntame por qué. Porque quizás tú le quieres dar el traición a tu hijo que a ti no te dieron. Quizás tú le quieres dar la muñeca a tu hija que a ti no te dieron. Pero a veces no entendieron que a ti no te lo dieron es porque no tenían. Pero te enseñaron a valorar y te enseñaron a respetar las cosas. Y ahora tú tienes y quieres darle a alguien sin enseñarlo a respetar y a valorar. Mientras más veo a Jesús, me siento mal por quién soy, pero tengo una esperanza de que se pudo. Y eso es algo que a lo largo de nuestra vida Dios nos ha querido hacer, hecho saber en distintas formas y de distintas maneras. La Biblia dice de mil y una manera habla Dios, pero el pueblo no lo entiende. ¿Qué tú crees que significa sacar de lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios? He escogido de esto para que tú entiendas que si puedo con ellos, puedo contigo también. Que si estos hombres lograron salir de esta situación, tú también puedes salir. Pero a veces la religión nos hace sentir como el publicano, ¿sabes? Yo no he fallado, yo no he pecado, yo sí merezco estar ahí. Pero lo que hemos fallado, lo que sabemos de dónde Dios nos sacó, lo único que sabemos decir es: ten misericordia de mí, ten misericordia, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y aunque sea la oportunidad de servir el agua, sabemos que aunque no lo merecemos, ya hay gracia. Sabemos que sentarnos y escuchar su palabra ya es un acto de amor. Sabemos que las puertas están abiertas para nosotros acceder. Y he escuchado muchas personas que dicen: hay gente que se para delante de la puerta para evitar que tú entres. Lo único que está evitando que tú entres es tu propio yo. No hay hombre que pueda pararse delante de la puerta de la gracia y sacarte a ti. Lo único que te sacó a ti o me sacó a mí fui yo. Ya es tu nombre.
y a su nombre. Mire, cuando Dios soltó el trono para habitar como un pueblo en el desierto, le creó al pueblo una fiesta llamada la fiesta de Sukkot, de Sukkot. Y esta fiesta lo que quiere hacerle es saber al pueblo que así como Dios dejó su gloria y dejó su riqueza y su cosa para habitar en un desierto como un pueblo, también Dios quiere que tú aprendas a desprenderte de lo que tú tienes por un tiempo para meterte con Él. La fiesta del azúcar en Israel la practican de esta forma. En Israel la mayoría tiene casas extraordinarias, tienen carros, tienen negocios, manejan la economía, saben hacer las cosas. Pero en determinado tiempo, una vez al año, por una semana, ellos construyen una especie de cabaña en el patio de su casa. Y en el patio de su casa, ellos se desprenden de esas comunidades para vivir ahí durante una semana. Porque en ese momento que viven en esa semana reconocen que todo lo que tienen lo tienen es porque Dios se lo permitió, porque realmente ellos no tienen nada. El problema es que ahora nosotros queremos tener riqueza, pero no queremos desprendernos de ella. Y mientras tú no entiendas que el problema nunca ha sido la riqueza, sino que tú la pones en primer lugar antes que a Dios. Y Dios, porque te ama, hay cosas que prefiere no darte, no porque no quiera dártela, sino porque dártela te perdería. El problema no se trata de ver que si mi hermano tiene o no tiene carro, de ver de si mi pastor tiene o no tiene apartamento mientras yo vivo en un rancho. El problema es que tú tienes que saber que el hermano que tiene carro a veces deja el carro para venirse caminando para la iglesia. Que el hombre que tiene apartamento, que tiene aire acondicionado, lo apaga el televisor y se arrodilla a orar. El problema es que tú estás sirviendo a Dios porque estás esperando tener eso para dejar de hacer lo que estás haciendo. ¿Sabes por qué? Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque tienes un sueño que cuesta dinero. Porque cuando no tenías sueldo, cuando no tenías nada, tú decías, quiero tener para dar. Pero en el momento que te llegó el primer sueldo, tú dijiste, mis necesidades son mayores. Cuando busco en el pie, y mucho Dios te va a poner. Yo creo que tenemos que quitarnos la armadura de la virtud y entender que aquí, hermano, nuestro plano terrenal, mira, puedo decir esto, yo creo que uno de los peores errores que yo he cometido, voy a hablar de mí, he cometido, es enseñar a la iglesia a separar su vida cotidiana de lo espiritual. Porque entonces miran lo espiritual como algo diferente a lo que viven. Dios mío. Y si yo les hiciera entender o supiera que toda su vivencia es espiritual, no se comportaran como se comportan. Porque el servicio lo espiritualizan, pero en su casa son humanos. Pero si ellos entendieran que su vida entera dejaran de ser servicios espiritualistas y empezáramos a vivir una verdadera espiritualidad. Porque tenemos que llegar a un punto de enfrentar nuestra realidad que nos distinga o haga una distinción de los números santeros. Que también ayudan. Es más, se visten hasta de blanco. Duran hasta un año.
sin tener relaciones, por amor al Dios que yo profeso. Pero usted no se ha podido poner de acuerdo con su esposa para hacerse por lo menos 3 días de ayuno, y algunos ni saben qué es eso. ¿Sigo o paro? ¿Sigo o paro? Cuando nosotros dejemos de vivir una doble vida, cuando dejemos de vivir una doble vida, la vida espiritual y la vida natural, y entendamos que la vida que tenemos hoy es la única oportunidad que tenemos para ser lo que somos. Dejaríamos de comportarnos con esa dualidad y empezaríamos a ser genuinos. Empezaríamos a ser sinceros. Entenderíamos que no va a venir una mano mágica a cambiarte la conducta o a cambiarte el esposo. O no vamos a hacer como el video que anda por ahí del hombre que está en un acto de fe, todo lo que salga en mi bolsillo lo voy a prender. Pero Satanás, tú sí la sabes jugar. No. Hermano, Jesús no vivió una doble vida. Y lo vemos en Jesús. Porque nuestra mente separa a Jesús. Jesús, 100% Dios, 100% hombre. Eduardo, cristiano, inconverso. Cristiano, inconverso. Cristiano o apartado. Eduardo cuando está viniendo a la iglesia, cuando está en y todo eso, tiene la naturaleza de Dios. Y cuando está apartado, tiene la naturaleza. Así lo predicamos y así lo vivimos, pero cuando yo leo el libro de Job y se ve iluminado esto, yo digo, en Jesús no vive una dualidad. ¿Aló? Pero como repito, ¿por qué el mensaje de Jesús en aquel tiempo impactaba tanto a las naciones? Tanto que una predicación hacía que se convirtieran tantas personas. ¿Por qué la predicación de los apóstoles hacía que los quisieran matar? Porque sin la ayuda del Espíritu Santo, si yo estuviera aquí hoy diciéndote que Dios es un ser humano igual que tú y que yo, ¿qué no está en eso? Porque a veces nosotros queremos comparar la santidad con la de mi hermano. Y nos sentimos bien, porque en comparación a mi hermano, pues yo sí fui para el culto y él no. Y trato de comparar mi vida espiritual con la de mi hermano. Yo sí tengo más tiempo en la iglesia, él no. Yo sí sé cómo funcionan las cosas, él no. Y hemos endiosado tanto a Dios que lo hemos vuelto inaccesible para el pecador. Y al hacerlo inaccesible para el pecador, nos convertimos en hipócritas porque también somos pecadores y hablamos de alguien que ya se nos fue. Dios mío. Y me sorprende que Dios, siendo Dios, escucho tantos testimonios de hombres que dicen, cuando estaba en mi pozo de desesperación, ahí en la indigencia, con una nota que no me la quitaba nadie, en ese momento oí la voz de Dios y mi vida cambió. Mujeres en desesperación a punto de suicidio y oyeron la voz de Dios, porque en el momento más difícil de estas personas fue donde más conocieron a Dios. ¿Y por qué ahora que tú asistes todos los días a una iglesia, lees una Biblia, te vistes de cristiano, sientes a Dios tan lejos de ti? Mío. Está demasiado mucho.
¿Por qué ahora sientes que Dios no está contigo? ¿Por qué ahora si sientes que nadie te está escuchando? Aló, alguien está acá, por favor. Me encanta cuando usted se pone sincero. Y empezamos nosotros a comparar nuestra vida con la de mi hermano y nos sentimos justificadamente mejor porque la vida es más. Hay algunos que son peores, ni siquiera la quieren comparar con su hermano de iglesia, la comparan con la del mundo. O sea, la comparan con la gente de afuera. Pero tristemente hay gente afuera que dice que prefiere estar afuera que ser como tú. Sí, oye, ¿tú no te dices el segundo tema? Es su nombre. Yo entendí esto, hermano, y lloré. Empecé a leer el libro de Job y vi a un hombre padeciendo, hablando y expresando, escúcheme, expresando el no entender por qué estaba pasando lo que estaba pasando. Pues dice, si hubiera un mediador entre él y yo que me permitiera a mí poder hablar con él y poder apelar a la causa. Por esta razón, Jesús se convirtió en nuestro mediador. Porque él entendió que sin un mediador, ¿cómo íbamos a ser nosotros? Pero para que haya un mediador, tiene que haber una persona que haya vivido y que tenga comunicación con ambas personas. Por eso en nadie pudo haber sido depositada la salvación sino en Dios mismo. Por eso el único que puede ajustarte se llama Jesús, porque Él vivió y sabe lo que tú estás sintiendo, pasó por lo que tú estás pasando. La única diferencia es que usted habla y él guarda silencio. Porque estaba escrito de él que como cordero no podía venir su boca. Él tenía que guardar silencio. Pero si tú pudieses hablar, ¿quién realmente eres? A veces somos tan nosotros, que decimos, yo no puedo ir para donde mi pastor a decirle, a contarle lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando, si falló, si no falló, porque ya tiene muchos problemas, muchos miembros en la iglesia. Yo prefiero, me autodisciplino, soluciono yo mismo mi problema, etcétera, etcétera, etcétera. Y te preguntan, ¿cómo estás? Bien. Estoy impactante, hermano, porque ayer mi esposa me estaba comentando unas cosas y yo me quedo viendo y veo, y ya no sé si esto pasa en todos los matrimonios, pero en el mío pasa algo raro. Que cuando mi esposa está molesta, ya no solamente lo veo en su rostro, ya la atmósfera cambia en el cuarto. No sé si porque ella es profeta, ¿sabes? Entonces, mira, ella es profeta y cuando ella se molesta, toda la atmósfera cambia. Y yo estoy así tranquilo viendo el teléfono y de repente sentí que la atmósfera cambió. ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? Y empiezo a sacar cuentas sobre lo que estoy haciendo para saber los motivos por los cuales está molesta. Y cuando le pregunto, mi amor, ¿qué tiene? Y me dice, no. Pero lo que no te está diciendo con palabras, Mejor me retiro. lo que no te está diciendo con palabras, tú lo disciernes. Y empieza, dime la verdad. ¿Qué está pasando? ¿Qué hice mal? ¿Qué no sé qué más? Aquello y lo otro. Y empieza con el taquitaqui porque hasta que la atmósfera no llega a su sitio, tú no te quedas quieto. Ahora, ¿cuánto perdiste la sensibilidad de entender que la atmósfera de Dios en tu vida cambió? Y ahora, mi querido hermano, no entiendes por qué por más que le pregunta a Dios cómo está, no te dice cómo está. ¿O qué es lo que está pasando?
Yo creo que es tiempo de acercarnos más a Dios, pero sin hipocresía. Conocerlo tal cual como Él es y el que nos conozcan a nosotros tal cual como somos. Escuche bien, conocer a Dios tal cual como Él es, a Jesús como Él es. Y por eso es que Jesús dice, mira, no hay salvación por Dios, no hay salvación por el Espíritu Santo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, no hay otro, solamente Él. El Espíritu Santo te debilita la humanidad y la carne para acercarte y señalarte a Jesús. Y el Padre solamente puede rescatarte si estás introducido en el cuerpo de Jesús. Para terminar, Gigi Ávila hizo una pregunta hace mucho tiempo al Espíritu Santo y le dijo, Espíritu Santo, ¿cómo va a ser esta cuestión del arrebatamiento? ¿Cómo tú vas a llevar a sacar a tantas personas del mundo al mismo tiempo? Yo sé que tú eres Dios, pero explícame. Y él dice, por testimonio, que Dios le respondió fuerte, y es que yo no voy a llamar a las personas, yo voy a llamar al Espíritu Santo. Es decir, que el que esté en él será levantado juntamente con él. Aló. El que esté en él va a ser levantado juntamente con él. Entonces, preocupémonos nosotros por estar introducidos en el cuerpo de Cristo. Excepto los ciudades de bendición. Hermano, Jesús había orado por sus discípulos. Y Jesús dijo que ninguno se iba a perder, excepto el que ya estaba destinado para perderse. Pero hubo uno llamado Tomás, que no creyó en Jesús en nada de lo que él estaba haciendo. Y Jesús, después que resucitó, tuvo que presentarse delante de Tomás y delante de sus discípulos. ¿Y sabe qué le dijo Tomás? Tomás, no seas incrédulo, ven y mete tu dedo e introdúcete al cuerpo, porque yo oré y tú no vas a dañar el trabajo que hice. Así que deja de ser incrédulo, cree y entra en el cuerpo. Porque tú no te vas a perder. Y yo quiero decirte algo de parte de Dios. Así hayas cometido lo que hayas cometido, deja de ser incrédulo y empieza a creer. Empieza a vivir conforme Dios quiere que tú vivas. No vivas una doble vida de que hoy eres cristiano y mañana no lo eres. No, entiende a que Dios te ha llamado. Camina en pro de eso y créeme que el Señor te va a dar la victoria. El Señor te va a dar la victoria.